Bienvenidos, colegas. Estoy muy complacida de compartir con ustedes el tema de técnicas de selección de transporte. Es muy importante ya que el transporte es un elemento muy visible en los costos de logística de la mayoría de las empresas. Por ello, se debe de comprender bien el tema de transporte y seleccionar el modo más conveniente de acuerdo a las necesidades del cliente y del producto. A continuación les hablaré sobre los medios de transporte, sus características y de los factores que influyen en la selección del modo de transporte. Se denomina transporte el traslado de personas o bienes de un lugar a otro. El transporte se ocupa de llevar los productos al punto que corresponda con determinadas condiciones de seguridad, servicio y costo. Selección del transporte. El transporte es un componente vital en el diseño y administración de los sistemas logísticos y desempeñan en la vida de la empresa un rol muy importante. La logística interviene como agente reductor de costos y generador de valor. La selección de una modalidad de transporte se puede usar para crear una ventaja competitiva de servicio. Para la selección del modo de transporte, los principales criterios son el servicio, las características de la carga y el servicio ofrecido por cada medio. Dicho servicio corresponde a la fiabilidad, el tiempo de recogida, entrega y el tiempo de transporte. Los consignatarios dan preferencia a la seguridad y responsabilidad por encima del costo y de otras variables del servicio. Los medios de transporte deben ser eficaces, contar con la infraestructura necesaria e ir modernizándola de forma permanente de acuerdo a las necesidades y cambios del país. De acuerdo con la naturaleza de la carga, esta puede ser perecedera, frágil, peligrosa y especial. Las actividades de preparación de la carga involucran el embalaje, el marcado y la unitarización. La organización de los transportes depende de la distribución geográfica de los puntos, fábricas, almacenes, clientes, etc., entre los cuales se realizará el flujo de los productos. Los factores que auxilian en la selección del servicio del transporte son el costo, que es la tarifa de transporte por el desplazamiento de los bienes. El plazo de entrega es el tiempo promedio que le toma el envío en desplazarse. La seguridad, las exigencias especiales del producto, que es la naturaleza de la mercancía, competitividad, las circunstancias del momento, que son los condicionamientos que limitan la realización del traslado, como las huelgas, fenómenos meteorológicos, crisis económicas y conflictos políticos y sociales. Los tipos de traslado son el traslado nacional, que es el transporte local, y el traslado internacional, que son rutas de carácter internacional. Y la infraestructura del transporte, que es la funcionalidad y los movimientos del producto. Tipos de medios de transporte. Existen 5 modos de transporte: el carretero, el aéreo, el marítimo, el ferroviario, por ductos y el multimodal, que es una combinación de 2 o más modos de transporte. Para la selección de los modos de transporte es necesario considerar las demoras, la infraestructura de cada modo de transporte y los servicios agregados a este, los horarios de atención, la disponibilidad, el servicio de almacenaje, etc. Transporte ferroviario. El ferrocarril es un sistema de transporte de personas y mercancías guiado sobre una vía de rieles de hierro o acero. Las ventajas del transporte ferroviario son la capacidad, la flexibilidad combinada, velocidad media, documentación y aduana. En general, se puede decir que cuando existen conexiones buenas y regulares y la distancia es superior a 600 kilómetros, la utilización del ferrocarril puede ser una opción económica. Las desventajas.
del transporte ferroviario son que necesitan una costosa infraestructura, una red viaria, estaciones, túneles, talleres, etc. Los transbordos. El sistema de estaciones resta flexibilidad al usuario, ya que los puntos de carga y descarga tienen que estar sobre dicha infraestructura, lo cual exige completar este tipo de transporte con el transporte por camión. Los saqueos. Es más susceptible de saqueo a causa de un mayor número de escalas, de paradas y estaciones de almacenamiento entre origen y destino. Transporte carretero. Se conoce como aquel que se realiza en cualquier tipo de camión que es arrastrado sobre una carretera por una unidad motriz llamada motor y que puede utilizar como fuente de energía el combustible. Las ventajas del transporte carretero son la accesibilidad, ya que es un servicio puerta a puerta, lo que hace necesario una operación de carga y descarga entre el punto de origen y el punto de destino. Seguridad. Utilización de una infraestructura. Es una vía universal donde prácticamente se puede acceder a cualquier punto desde el origen de la carga sin necesidad de efectuar transbordos. Las desventajas del transporte carretero son capacidad. No puede competir con otros medios de transporte como son los vagones y los buques, los cuales tienen una capacidad mucho mayor. Las grandes distancias únicamente puede operar dentro de ciertos límites y por lo tanto en muchas ocasiones debe dejar que los embarques a gran distancias los realicen en otros modos de transporte. Congestiones de tráfico y regulaciones de tráfico y vías. El transporte marítimo. El transporte marítimo puede trasladar personas o mercancías por mar de un punto geográfico a otro a bordo de un buque. El transporte marítimo en el ámbito mundial es el modo más utilizado para el comercio internacional. Las ventajas del transporte marítimo son la capacidad, la competitividad, la flexibilidad y continuidad. Las desventajas del transporte marítimo son la accesibilidad. La ubicación de los puertos en sitios apartados de los lugares de producción y del destino final de las mercancías hace necesario el transporte previo y posterior de la llegada de la carga al puerto. Costos de embalaje. Es necesario un buen empaquetamiento protector de los productos, debido al tratamiento descuidado que sufre la mercancía durante las operaciones de carga y descarga. Velocidad. Con respecto a los demás modos, es el medio de transporte más lento. Transporte por ductos. El transporte por ductos es el traslado de sustancias que pueden fluir y circular a través de tuberías u oleoductos. El transporte por ductos se ha convertido en un importante concepto principalmente en la tecnología y economía. Resultan ser indispensables en el abastecimiento a corta y a larga distancia, desempeñando un papel cada vez mayor. A diferencia de los otros medios de transporte, la instalación consta únicamente de los conductos, las estaciones de bombeo y los tanques de almacenamiento. Las ventajas del transporte por ductos es que es más seguro que todos los medios, tiene alta capacidad de transporte, el flujo de productos por tubería es monitoreado y controlado por computadora. Las pérdidas y los daños por medio de las tuberías son muy pocos. Las condiciones climáticas tienen efectos mínimos en los productos. La tubería no exige una gran mano de obra. Desventajas. Las desventajas del transporte por ductos son que tienen un rango muy limitado de servicios y capacidad. El transporte por este medio es muy lento, ya que puede variar entre 3 a 10 millas por hora. Transporte aéreo. El transporte aéreo o transporte por avión es el servicio de trasladar de un lugar a otro pasajeros o cargamento mediante la utilización de aeronaves. Gracias a su rapidez, seguridad, facilidad de control y seguimiento, resulta el medio ideal para hacer envíos urgentes o especiales.
Gracias a su rapidez, seguridad, facilidad de control y seguimiento, resulta el medio ideal para hacer envíos urgentes o especiales, principalmente de mercancías perecederas o de elevado valor unitario. Por sus altos costos y sus limitaciones de capacidad, es idóneo para servicios rápidos, especialmente en distancias cortas. En los costos de transporte aéreo influyen el combustible, el almacenamiento, el alquiler del espacio y el derecho de aterrizaje. Adicional a estos, se incluyen los de carga, que son el soporte en tierra, la recogida y la entrega. La carga será tramitada a lo largo de una cadena de suministro por varias entidades con diversas responsabilidades. Todas las partes involucradas en estos movimientos, a menudo complicados, comparten la responsabilidad de garantizar la seguridad y protección de la carga y de funcionar en el marco de la ley. Los aviones se clasifican según su uso: aviones para transportar pasajeros, transportar cargas y modelos mixtos o combinados. Las terminales son la infraestructura básica del transporte aéreo. Consta de 3 zonas: la terminal de pasajeros, la terminal de carga y las áreas comunes, que son las pistas de aterrizaje y despegue. La mayoría de las rutas de transporte aéreo son de carácter internacional y requieren de acuerdos y cooperación internacionales para operar.